Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, te alabamos, te exaltamos, Señor Dios, por darla a nosotros. Tenemos la palabra claramente ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, y rogamos, Dios, que seas obrando en nuestros corazones, que podamos recibirla, entenderla, y que podamos ver claramente tu redención, tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, tomemos asiento y vamos a prepararnos para escuchar este sermón. Seguimos la enseñanza consecutiva de la palabra de Dios. Por las personas que nos visitan, estamos exponiendo todo el libro de Santiago. Ya llegamos a la parte final. Hace 2 domingos iniciamos el capítulo 5 y al iniciar este último capítulo de la carta, estuvimos viendo el comportamiento, en esa primera parte, versículos 1 al 6, el comportamiento de los ricos acumuladores y opresores que por medio de su capacidad, de su poder económico, hacen injusticia, atacan a los más vulnerables y se olvidan del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra. Entonces vimos que los ricos son llamados a no poner su confianza en las riquezas temporales, sino en el Dios vivo, que, como hemos visto también por otros pasajes, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y a compartir con los que tienen necesidad. En esto, estas personas serían ricos en fe y en buenas obras, porque todos daremos cuenta de nuestra administración. En la segunda porción vimos que ante las injusticias, ante los ataques del mundo, no deberíamos responder con venganza. La primera parte tenía que ver con los ricos, Dios habla a los ricos de este mundo, y la segunda parte tiene que ver con los pobres. Entonces, ¿qué deben hacer los pobres que sufren injusticia? Pues no deben responder con venganza. Santiago enseña que el sufrimiento, la persecución, no debería ser algo extraño para los creyentes, sino algo más bien consecuente por nuestra identidad. Si al Señor Jesucristo lo persiguieron, también a sus discípulos les perseguirán. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo recibirán persecución también. Es también otra cita en las Escrituras, ¿no? Y estoy parafraseándolo. Entonces, además se enseña sobre el trato de Dios en las pruebas y sus gloriosos propósitos. El pobre es probado aquí en la tierra, hay injusticia, hay una serie de circunstancias, pero el Señor en su misericordia y en su compasión acompaña al creyente, proveyéndole siempre lo mejor. Entonces, como vimos, se nos llama a la paciencia perseverante hasta la segunda venida de Cristo, sin vengarnos, incluso sin murmurar acerca de esas personas que hacen opresión al pueblo de Dios, porque el Señor va a hacer verdadera justicia. Vivimos confiando en que el Señor vendrá por segunda vez y un día Él establecerá la verdadera justicia. Y el día de hoy continuamos en la última sección de la carta, en estos últimos versículos, donde Santiago hace diferentes llamados a modo de conclusión y aplicaciones. Los versículos 12 al 20 contienen diversos temas. Hoy vamos a ver uno de esos temas. Son los siguientes temas. En el versículo 12, que estamos viendo hoy, los juramentos. En el versículo 13, qué hacer en la aflicción y en la alegría. Versículos 14 al 15, la enfermedad y la oración. Versículo 16, la confesión de las ofensas y la oración. Versículo 19 al 20, tenemos el ejemplo de Elías y 17, el ejemplo de Elías y la oración. Y versículo 19, la importancia de reconvenir a los que se han extraviado de la verdad. Como vemos, para su conclusión, Santiago recoge varios temas tratados ahí en la carta, pero el día de hoy solo vamos a abordar el primero de estos temas, los juramentos. Y más adelante, en los siguientes sermones, vamos a ir exponiendo cada uno de estos diferentes temas. Y a simple vista podemos darnos cuenta que
Si miramos este texto de los juramentos, pues no hay una conexión con el contexto inmediato del capítulo 5, que viene hablando de los ricos opresores y viene hablando de los pobres bajo injusticia, pero sí hay una conexión con un tema que ya Santiago había desarrollado. Como hemos visto desde el principio de la carta, hay una metodología que aplica Santiago. Santiago inicia algunos temas y no los concluye, sino que cambia a otro tema, pero después desarrolla estos temas de manera más amplia en varias porciones de la carta. Y el libro de Santiago es un libro exhortativo, es algo similar a un sermón, ¿no? Es la estructura de un sermón antiguo. Nuestro texto tiene de nuevo conexión entonces con uno de los temas, que es el tema de la lengua, el tema de las palabras. Y Santiago lo explicó muy bien, incluso diciendo que la verdadera religión implica el dominio sobre nuestras palabras. La prudencia es evidencia de un corazón que ha sido regenerado y que está controlado por el Espíritu Santo. Eso está en Santiago 1:26. El compromiso de nuestras palabras, hermanos, es algo serio. Y aquí Santiago, haciendo eco de las palabras del Señor, está condenando una práctica en particular, una práctica fraudulenta, maliciosa que tenían algunos judíos. Santiago está, como les decía desde el principio, en conexión con las enseñanzas de Jesús, especialmente con el Sermón del Monte. Recordemos que Santiago era el hermano del Señor Jesucristo y muchas de esas enseñanzas están replicadas aquí. Entonces, él está condenando esta práctica fraudulenta y maliciosa de algunos judíos, donde juraban evitando el nombre de Dios a propósito para no hacerse responsables de algunos juramentos, de usar el juramento por cosas triviales y de mentir. Si no conectamos esto con la enseñanza de Jesús, no podríamos entender este pasaje. Santiago está mostrando el uso correcto del juramento y la importancia de la verdad en los creyentes. Y pensaríamos aquí que este tema poco o nada tiene que ver con nosotros, pero hermanos, déjenme decirles que es muy importante. Estamos en una sociedad que miente todo el tiempo, una sociedad mentirosa. Es más, una sociedad infiel, que muchas veces no cumple lo que promete. Y en otros casos no quieren comprometer sus palabras porque no tienen el carácter ni la intención de cumplir. Muchos ya no son tomados en serio, no tienen una reputación de la verdad y el cumplimiento y necesitan asegurar sus palabras con juramentos porque nadie les cree. Vamos entonces al primer versículo. Santiago dice, pero sobre todo, hermanos, o la primera parte del versículo, pero sobre todo, hermanos míos. En primer lugar, vemos que Santiago pone esta corta exhortación sobre lo que ya ha dicho en la carta. Él dice, pero sobre todo, y da estas palabras sobre el juramento. Para los primeros oyentes, este tema podía parecer pequeño o insignificante, incluso para la iglesia actual puede parecer así. Pero Santiago está diciendo aquí, está acentuando su importancia, sobre todo, dice él, y Santiago deja ver que es algo que debemos tener en cuenta en la vida cristiana. Y es importante porque está relacionado nada más y nada menos que con la verdad, y el Señor se define, o él dice que es la verdad. Si somos de Cristo, entonces, por consiguiente, caminamos en la verdad. Pero también porque, como hemos visto en la carta, el buen uso de las palabras es una de las evidencias de la verdadera religión. En segundo lugar, Santiago de nuevo se acerca a sus oyentes en una relación familiar, como hermanos. Él quiere corregir un error, él desea exhortarles, llamarles la atención, pero lo hace proclamando su identidad y su relación con estos creyentes. Los creyentes como hijos, nosotros también somos hijos adoptados, estamos llamados a vivir conforme a los principios de la familia de Dios. Y Santiago dice en la parte B del versículo 12, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. En primer lugar, entonces, hermanos, ¿qué es un juramento? Para esto voy a citar nuestra confesión, la Confesión de Fe de Westminster, que dice lo siguiente: el juramento lícito es una parte de la adoración religiosa por el cual una persona, en la debida ocasión, al jurar solemnemente,
pone a Dios como testigo de lo que afirma o promete, para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Eso dice esta confesión, la confesión de fe de Westminster. En el Antiguo Testamento, y vamos a ir ahora a la referencia bíblica, en el Antiguo Testamento vemos un llamado a jurar solo por el nombre de Dios. Noten ustedes que es solo por el nombre de Dios. De 6:13 dice lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Interesante, aquí el texto dice que se puede jurar, y que se debe jurar por el nombre de Dios. Vaya conmigo a Levítico 19:12. En el libro de Levítico vemos que el juramento debía hacerse con la verdad. Levítico 19:12, si me están siguiendo ahí, dice lo siguiente: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Debe hacerse con verdad, no falsamente. Ahora, vamos más adelante a la ley, Éxodo 27. En la ley del Señor, el tercer mandamiento es precisamente relacionado con esto, y es no tomar el nombre de Dios en vano. Hay consecuencias para el que tome su nombre en vano. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El juramento en sí, como vemos aquí, es un acto de adoración legítimo y nos obliga a la obediencia fiel. Se transgrede el mandamiento usando el nombre del Señor en situaciones innecesarias. Hay consecuencias para el que jura todo el tiempo, para el que hace esto en situaciones que no lo ameritan. Ante el juramento tenemos la obligación de cumplir nuestras promesas también. Moisés, proclamando el mandamiento de Dios en cuanto a los juramentos, dijo lo siguiente en Números 32. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 32. Y en Deuteronomio 23:21 vemos que el voto debía ser cumplido a tiempo. A tiempo. Deuteronomio 23:21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Cada persona que participa del juramento es consciente y es responsable de lo que hace, de lo que está prometiendo y de las consecuencias de cumplir. Nos comprometemos en base a lo que claramente enseñan las Escrituras. No podemos comprometernos en cosas que no enseñan las Escrituras. Entonces no hay excusa en dejar de cumplir si es conforme a las Escrituras. Nadie puede decir que lo hizo por ignorancia, cuando claramente ha aceptado conscientemente su compromiso. Otro texto claro, y vamos recorriendo así la Escritura, es Eclesiastés capítulo 5 del 4 al 6. Escuchen esto: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, no se puede decir: yo no conocía, yo no sabía. No, fui consciente de incluirme en un pacto, en un juramento, soy responsable. Los participantes del juramento deben ser conscientes y consecuentes con lo que dicen y con lo que prometen. Hay juicio, hay consecuencias cuando después de comprometernos conscientemente abandonamos los votos o mentimos. La sinceridad y la fe están incluidas aquí. No cumplir o tardarse en cumplir es pecado. Y el Señor es testigo en los juramentos y Él es el que demanda su cumplimiento. A veces pensamos que Dios no está tan presente, aunque creemos en la omnipresencia de Dios. Pero el caso es que Dios está presente y al tanto de cada una de las palabras que pronunciamos. El juramento, siendo hecho por cosas santas, tiene que cumplirse aun cuando su cumplimiento incluso sea en daño propio. Yo juro por algo, prometo algo, y cuando lo voy a cumplir me doy cuenta que soy afectado en eso. Pero como hice el juramento delante de Dios, debo cumplirlo, aunque afecte al que hizo el juramento. Salmos 15:4 dice: pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y conforme a esto vemos que muchos juraron en las Escrituras. Son muchos los ejemplos, pero cito algunos.
El pueblo de Israel bajo Josué hizo un juramento, Josué 6:26. Lo pueden leer en sus casas. En Josué 2, del 12 al 20, los espías israelitas hicieron juramento a Rahab. Ustedes recuerdan ese escenario, ¿no? La ramera. Iban a destruir la ciudad y ellos hacen juramento a ella de preservar su vida con ciertas condiciones. Dios mismo juró a Abraham en Hebreos 6, del 13 al 17. Noten ustedes que es un texto del Nuevo Testamento. Dios mismo hizo juramento. Dios juró a David también en Hechos 2:30, 2 Samuel 7, del 11 al 15. Entonces, vemos que el juramento es algo lícito delante de Dios y que la provisión no es en todos los casos. Sin embargo, si hay un mal uso del juramento que Santiago está aquí denunciando. Escuchen lo que dice Santiago: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿A qué se refiere Santiago aquí? Si el Antiguo Testamento enseña que se deben hacer juramentos. Y Santiago aquí está en completa unidad, como ya les decía, con la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y noten ustedes las similitudes que hay con este pasaje. Mateo 5, del 33 al 36. Vamos a ir a ese pasaje. Mateo 5, del 33 al 36. Mateo 5, del 33 al 36. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien. Escuchemos con atención. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces vemos aquí prácticamente el mismo texto, incluso está más ampliado aquí, hay más cosas que se incluyen. Entonces, como vimos en varios pasajes del Antiguo Testamento, el juramento era permitido. Y lo que estaba prohibido era perjurar. ¿Qué es perjurar? Perjurar es faltar al juramento que se ha hecho. Eso significa perjurar. No hay excusa para eso. Ya lo vimos. No cumplir, tardarse para cumplir, también es pecado. El Señor es testigo, como dijimos, Él es el testigo de los juramentos y Él demanda su cumplimiento. Y hasta aquí vemos que el juramento delante de Dios era algo lícito, algo que se debía cumplir. A esta parte de la enseñanza del juramento apelaban los escribas y fariseos. Aquí entran estos personajes. Pero como ya decía en estos pasajes, el Señor denunciaba una práctica que es fraudulenta de estas personas y que es importante considerar para entender mejor las palabras de Santiago y el contexto del mismo Señor Jesucristo. Recordemos que los fariseos eran los más devotos, los más estrictos en el cumplimiento legal de la ley. En ese mismo propósito, ellos cayeron en un legalismo extremo y ampliaron la ley con sus añadiduras y tradiciones. Una de sus pretensiones con esto era buscar escapes legales a los mandamientos originales, cercar la ley. Mandamientos para no romper los mandamientos originales. Se amparaban en la ley de Moisés, pero hacían énfasis en sus ajustes, en sus añadiduras, que habían impuesto desde que el mandamiento fue dado. Entonces los escribas y fariseos, en su gran astucia pecaminosa, idearon la manera de usar los juramentos, pero a la vez escaparse del compromiso que algunos juramentos representaban para ellos. Esa es la idea aquí. Tomaron con cuidado los juramentos ante Dios, para cumplirlos, por supuesto, pero agregaron que si el juramento era hecho sin el nombre de Dios, en cualquier cosa, se pueden cumplir, no es tanto problema, no es tan grave, no era de tanta importancia. Con tal de no faltar al juramento hecho ante Dios, todo está bien, decían ellos, podían jurar por otras cosas y no se comprometían lo suficiente para cumplir sus votos. Usar el nombre de Dios hacía obligatorio cumplir el juramento, pero usar otro nombre para ellos no lo hacía tan obligatorio. Entonces distinguían entre mandamientos obligatorios, mandamientos no obligatorios. Y eso hizo que los juramentos se volvieran algo muy frecuente y continuo, porque no había responsabilidad. Entonces puedo jurar todo el tiempo porque no hay responsabilidad. El juramento se volvió algo cotidiano, en cualquier conversación decían te juro por esto, te juro por aquello, pero como no estaba el nombre de Dios, entonces no hay responsabilidad. Las personas juraban por cualquier cosa, incluso por cualquier lugar, como en el pasaje, por el cielo,
y por la tierra. Incluso algunos juraban por su cabeza, como lo dice aquí el Señor Jesucristo, por sí mismos. Y en el Sermón del Monte vemos como más amplio, ¿no? Lo que dice aquí, Jerusalén también, juraban sobre Jerusalén. Y como vemos aquí parece que ese comportamiento seguía presente en la congregación del tiempo de Santiago. Y siempre, bueno, es importante explicar por qué estas personas todavía seguían el error de los escribas y fariseos. Entonces recordemos que los oyentes de Santiago eran una comunidad mayormente judía y una comunidad cristiana muy temprana en la historia de la iglesia. Es prácticamente la primera iglesia plantada. El libro de Santiago es prácticamente el primer libro del Nuevo Testamento, aunque esté en otro orden en el Nuevo Testamento. Entonces esta es una comunidad muy temprana en la historia de la iglesia y que todavía, por esa razón, conservaba algunas de las prácticas de los judíos. Entonces esos judíos en el tiempo de Jesús y ahora en el tiempo de Santiago estaban haciendo un mal uso del juramento y en el Sermón del Monte el Señor lo explica. Primero, versículo 34, capítulo 5 de Mateo. No debían jurar por el cielo, pensar que era algo secundario, general, porque no está el nombre de Dios, algo en lo que se podía incumplir, estaba mal, ¿no? Debían ser conscientes que al jurar por el cielo, ellos estaban jurando por Dios, porque el cielo, dice aquí el Señor Jesús, muestra el Señor Jesús, es el trono de Dios. No pueden escapar a Dios. Igualmente, si juran por la tierra, Mateo 5:35, debían entender que juraban por Dios porque la tierra es el estrado de sus pies. Dios es el creador y dueño de la tierra. Bueno, al decir cielos y tierra, considera todo. No hay un escenario donde Dios no esté presente, es lo que quiere decir aquí. Por lo que juren ustedes, ahí estoy presente, es lo que está diciendo el Señor. No me pueden evadir, no se pueden escapar. Sus compromisos están delante de mis ojos. Lo que enseña el Señor Jesús, y ahora replica Santiago, es que así se jure por otra cosa, siempre se hace referencia a Dios. Cuando juraban por otras cosas, el Señor estaba presente en sus juramentos. No se puede excluir a Dios en ningún juramento, incluso si evitas el nombre de Dios. No podemos restringir la presencia de Dios solo a cuando lo nombramos o cuando estamos en cierto lugar, como el domingo en la iglesia, por ejemplo. El Señor está en todas las situaciones de la vida. Todo se hace y se dice en su presencia. Vivimos en su presencia. Si dices te lo juro, Dios está siendo testigo de la veracidad de nuestras palabras. Pero también si prometes algo, aun cuando no use la fórmula te lo juro o te lo juro por Dios, Dios siempre estará presente. Entonces, en el caso de estos judíos, vemos que pecaban por usar el juramento de una manera ambigua, excluían a Dios como testigo para tener esa posibilidad de incumplir el juramento y dando la apariencia de veracidad al decir la palabra juramento. Eso es una religiosidad, ¿no? Usamos la palabra clave, pero no hacemos lo que implica. En ese caso es mejor, dice el Señor aquí, o explica el Señor aquí, no jurar, porque el Señor va a ejecutar sus juicios sobre los mentirosos, los infieles, los tramposos en este caso, ¿no? Porque es una trampa, ¿no? Es una artimaña. El Señor más bien quiere que seamos tan fieles, tan verdaderos, que no tengamos necesidad de jurar, de demostrar la verdad con el juramento. Si tú eres verdadero, no tienes que jurar a toda hora. Todo el mundo te va a creer porque tú siempre aplicas la verdad. Y hermanos, hoy en día no es diferente. Las personas juran de una manera ligera, sin un tipo de temor a Dios y para dar respaldo a cosas triviales, ¿no? Gente que llega a decir hasta que lo parta un rayo si esto no es así, cosas así como esas. Juran por su mamá, juran incluso por la memoria de personas que ya han muerto. Y se ven obligados a hacer eso cotidianamente porque su palabra no tiene valor, no tiene credibilidad y muchos lo han evidenciado. La enseñanza aquí es que todo por lo que juremos está relacionado con Dios y no pierde importancia al no nombrar a Dios. Nuestras palabras y compromisos están delante de Él. En segundo lugar, hay algo más que hicieron los escribas y fariseos. Ellos hicieron una diferencia de importancia entre los votos y lo hicieron a su parecer. Colocaron algunos más obligantes que otros. O sea, no solamente este punto que estamos viendo de no jurar con el nombre de Dios, sino por cosas en comparación, como el templo y el oro del templo, el altar y la ofrenda.
ellos tenían estas artimañas para mover la ley a su acomodo. Entonces en Mateo 23, del 16 al 22, vemos eso con claridad. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, para ellos jurar por el oro del templo era más importante que jurar por el templo. Y eso los obligaba a guardar el juramento. El Señor explica que el templo era más importante. Lo mismo con el altar y la ofrenda. Le dan más importancia a la ofrenda y eso también era incorrecto. O sea, sus comparaciones eran incorrectas, sus diferencias. Ese cumplimiento acomodado les hacía sentir satisfechos. Ellos llegaron a pensar que así, jurando por otras cosas y haciendo diferencia de importancia entre esas cosas, guardaban perfectamente el mandamiento de Dios. Pero lo que vemos aquí, en primer lugar, es que ellos daban un valor de importancia no correspondiente y el Señor les corrige y pone todo en orden. El templo es mayor que el oro y le da un carácter sagrado al oro, y el altar es mayor que la ofrenda, igual el altar es el que le da el carácter sagrado a la ofrenda. Pero finalmente el punto es que el que jura por todas esas cosas, igualmente está jurando por Dios y está comprometiéndose a cumplir su juramento en todo sentido. Dios es el dueño de todo. En todo juramento Él está presente. De nuevo, así Él no se ha nombrado. Él es el dueño, el sustentador, quien ha establecido todas las cosas. Él está presente en todo y Él es mayor que todo. Por eso se deben cumplir los juramentos y votos. Ellos estaban actuando con pecado. Ellos se otorgaron su propia licencia para ser infieles y mentirosos en sus compromisos. Y este comportamiento hipócrita es lo que el Señor está censurando aquí. Ellos no deberían comprometerse en juramentos que ya maliciosamente excluyeran al Señor para poder rebajar las demandas y evitar su cumplimiento. No hay cosas más importantes que otras para jurar, porque el Señor es el dueño de todo. Aunque puede haber una diferencia entre las cosas por las que se jura, el compromiso no depende del nivel de grandeza o pequeñez por lo que se jura para cumplir el juramento, sino de ser fieles y verdaderos delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, podemos concluir que no se prohíbe absolutamente todos los juramentos, sino más bien se denuncia ese uso equivocado, ese uso fraudulento del juramento. Y si miramos en la historia, en el primer siglo, por ejemplo, los esenios, que era un grupo separatista entre los judíos, que se fueron a vivir a las cuevas, estos esenios, ellos se oponían rotundamente a hacer un juramento. Luego en la historia, los cuáqueros, ya en el siglo XVII, hicieron exactamente lo mismo, pero como vemos, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Si queremos tener una idea general de este tema, tenemos que ver lo que dice toda la Biblia y no solamente un pasaje. Y hay que interpretarlo en el contexto en el que se dijo esa enseñanza. Ya leí algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero también si miramos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el juramento continuó y siguió siendo algo permitido. Incluso el Señor Jesús respondió en juramento. El sumo sacerdote lo llevó a este punto y él no lo censuró. Mateo 23, 63. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, juró por Dios, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento para hacerle la pregunta, y el Señor no le exhorta por hacer eso. Él participa del juramento y confirma que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pablo hizo un voto a Dios también en Hechos 18, lo pueden leer en su casa. En Filipenses, Pablo dice lo siguiente, y esto hace referencia al Antiguo Testamento. Filipenses 2 del 10 al 11
Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, si miramos conectado a esto, Romanos 14:11, que dice algo similar, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y si miramos de dónde es tomado esto, es tomado del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías 45:23, que dice lo siguiente, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ese pasaje del Antiguo Testamento, escrito 700 años antes, habla de un juramento. Y ahora Pablo expone este mismo texto y se infiere, se entiende aquí que está la palabra juramento. El Señor había predicho aquí por medio de un juramento que toda lengua juraría. El autor de Hebreos también habla del juramento como algo que se practica por los hombres para confirmar la verdad. Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El autor de Hebreos no prohíbe jurar, solo explica cómo se debe hacer el juramento por uno mayor y para qué se usa el juramento, que es confirmar la verdad. Incluso si seguimos leyendo los versículos, el mismo capítulo 6, versículos 17 y 18, dice que Dios ha jurado. Ha jurado. De igual manera, recordamos las palabras del apóstol Pablo diciendo en 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ahí Pablo está jurando. También vemos, incluso en el libro de Apocalipsis, que hasta un ángel está haciendo un juramento en Apocalipsis 10, del 5 al 6. Entonces, esos pasajes no prohíben los juramentos que se celebran en circunstancias apropiadas, sino que más bien censuran los juramentos frecuentes, innecesarios y falsos. Se prohíbe el juramento que es acomodado para precisamente evadir el compromiso. En ese caso, la recomendación del Señor y Santiago es no jurar, sino más bien ser puntuales y veraces, ser verdaderos y comprometidos en nuestras palabras y prácticas. Santiago dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y eso hace referencia también a las palabras del Señor Jesucristo, versículo 37 de Mateo 5. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En lo general se entiende que como creyentes nuestra sinceridad y transparencia debe darse por sentado. Vivimos delante de Dios, ya lo dije, y sabemos que hay personas que son leales a sus palabras y mantienen sus compromisos. En una sociedad así no haría falta juramentos, pero nuestra sociedad es corrupta, hermanos. La mentira y el engaño son frecuentes, y esto no solo pasa fuera de la iglesia, pasa dentro de la iglesia. Los juramentos se hacen necesarios en razón del engaño, la mentira, la falsedad. También hay personas que no paran de hablar, que asumen compromisos para aparentar, para mostrar algo que no tienen o no son. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Sócrates decía, una persona debe llevar una vida que genere más confianza en ella que la que pueda producir nunca un juramento. Si tienes que jurar cada vez que vas a decir algo para comprobar que dices la verdad, es porque no tienes muy buena reputación. Pero no deberíamos necesitar juramentos para dar credibilidad a los asuntos generales de la vida. Y el propósito de esta enseñanza era limitar esos juramentos solo a cosas importantes, cosas solemnes, y no en conversaciones cotidianas y a la ligera. ¿Cuáles son algunos de esos juramentos? Y debemos saberlo, esos juramentos y votos lícitos que debemos practicar. Y voy a ponerles varios ejemplos. Primer ejemplo, la membresía, el juramento de membresía. Cuando una persona quiere ser parte de la iglesia local, hay unas promesas y la persona jura delante de Dios cumplir esos compromisos. Se asume públicamente delante de toda la iglesia y en base a la palabra de Dios, un compromiso con la iglesia local y su gobierno delante de Dios. Otro ejemplo pueden ser los juramentos
que se requieren en la ordenación de un pastor. Cuando fui ordenado, los ministros que vinieron a ordenarme me hicieron unas preguntas puntuales sobre la fidelidad a Cristo y sobre lo que seguía en el ministerio y las luchas que íbamos a tener en el ministerio. Y yo en ese momento tuve que hacer un juramento, es un juramento ante Dios. Dios es testigo de esas palabras y la congregación es testigo de que ese pastor se ha comprometido con la iglesia a servirle y que tiene unas obligaciones que hacer. Entonces, la iglesia tiene obligaciones hacia el gobierno y hacia los demás miembros, y el gobierno también tiene obligaciones hacia la iglesia. Y pronto vamos a tener un ejemplo de eso, porque vamos a tener el anciano gobernante que va a ser instalado, entonces va a haber un juramento lícito. Qué bueno este sermón para prepararnos para eso. El matrimonio, el pacto matrimonial, donde hay promesas de las partes delante del Señor. Ustedes recuerdan esos juramentos, los que ya están casados, hay algunos solteros, bueno, y en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, eso es un juramento. Están jurándose fidelidad, jurando en un pacto de compañerismo hasta que la muerte los separe. Y lo hacen en público, le hacen delante de un oficial, de un pastor o un ministro ordenado, y están legitimizando un acuerdo, una alianza, una ordenanza que Dios ha establecido, el matrimonio. Todos esos juramentos se prometen en el poder y la gracia de Cristo, y son juramentos y votos solemnes. Los sacramentos, ahora vamos a tener el sacramento de la Santa Cena. Los sacramentos, no sé si ustedes han pensado en relación a esto, que eso es un juramento. Es un juramento, a veces tomamos eso tan a la ligera, hermanos. Hay compromisos de nueva obediencia cuando tomamos el sacramento, nos comprometemos con Cristo a seguir perseverando, a seguir creciendo, eso sí, en el poder del Señor, y vivir conforme a la salvación de la que hemos sido partícipes. En los sacramentos también el bautizo de los infantes, donde los padres hacen votos delante de la congregación de educar a sus hijos en la educación cristiana, de enseñarles la palabra a tiempo, fuera de tiempo, de orar por ellos, de insistir en todo momento, en todo lugar, cuando salen de la casa, cuando están en la casa, en enseñarles la palabra de Dios para que esos niños, cuando crezcan, vengan al Evangelio. Son juramentos que hacen los padres. Pero hermanos, cuando vamos a mirar a veces, los padres, los esposos, la misma iglesia en el sacramento, nos damos cuenta que muchos ven esto como algo ligero, como algo sin tanta importancia. La gente, no, pues pastor, yo sí prometí en la membresía esto, pero no, eso era algo que yo no entendía y por eso firmé ahí el libro de membresía y juré, pero yo ya no creo eso, yo me voy. Pastor, me voy a divorciar porque sí, claro, sí, allá yo dije que en la riqueza y la pobreza, pero pues no me gusta la pobreza, no me gusta la enfermedad de mi cónyuge, no me gusta el pecado de mi cónyuge, entonces yo mejor me voy. Incompatibilidad de caracteres, como dicen en el mundo, ¿no? En todos los escenarios vemos estas cosas tan ligeramente como si no tuvieran importancia. Pastor, es que mi hijo y mi hija ya no quieren venir a la iglesia, pero les enseñaste la palabra de Dios, insististe y les predicaste el evangelio continuamente. No, pero es que eso pues tampoco era tan... Sí, yo sí dije, yo sí prometí, pero pues es que yo estoy muy ocupado con mi trabajo, con mis cosas. Y se pierde el juramento ahí como si no hubiera consecuencias, hermanos, como si no hubiera consecuencias de eso. Son juramentos y votos solemnes. Las personas pueden libremente comprometerse delante del Señor jurando y obligándose a cumplir en su poder y en su gracia solamente y las cosas lícitas. Por eso no hay excusa, hermanos. Además de esos juramentos, tenemos los juramentos que nos exige la ley, por ejemplo, ante la corte, en un testimonio, en ser testigos de algo. Cuando una autoridad legítima lo exige así, y si los votos están de acuerdo a la palabra de Dios, debemos estar dispuestos al juramento. Cuando eligen a un presidente, ese presidente tiene que jurar, ¿cierto?, en base a la Biblia. Y son personas que tal vez no temen al Señor, no tienen una relación con Cristo, no pertenecen a la fe cristiana, pero juran. Noten que en el mundo hay destellos de esa gracia. Juran ante Dios que van a cumplir lo que han prometido. En segundo lugar, también tenemos implícito aquí el carácter y la fidelidad. Un aspecto de la veracidad de Dios es su fidelidad. Dios cumple siempre
sus promesas y siempre es igual, Dios no engaña. En Apocalipsis 3:14, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor es llamado el Amén, el testigo fiel. Y el Amén transmite la idea de lo que es verdadero, lo que es firmemente establecido y lo que es digno de confianza. Cristo es llamado el Amén porque Él es el que cumple las promesas de Dios a su pueblo. Él cumple sus promesas. Como dice Pablo a los Corintios de 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. En Él podemos confiar, podemos descansar, sus promesas se cumplirán porque Él es fiel y verdadero. Ese es su nombre. Dios es sus atributos y Él se llama fiel y se llama verdadero. Y eso quiere decir que su revelación es verdadera, que su revelación es fidedigna. Todo lo que Él dice es verdad y Él cumplió todo lo profetizado en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba con las personas de esta iglesia de la Odisea? Ustedes recuerdan, estuvimos haciendo una serie de sermones sobre Apocalipsis, sobre las cartas a las iglesias. Esas personas no eran ni frías ni calientes, ¿cierto? Eran variables, eran como sus aguas termales, unas aguas que salían muy calientes de un lugar, pero cuando llegaban a la Odisea eran tibias y producían náuseas, no se podían tomar, producían náuseas. Entonces la condición de estas personas era semejante a sus fuentes de aguas que eran tibias, y eso es aborrecible ante el Señor, tanto que Él dice que vomitará a esos que son aguas tibias. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? A no ser variables, a ser genuinos, firmes, cumpliendo nuestros juramentos y decir la verdad. Podemos prometer cumplir y decir la verdad, pero una vez que pasa el tiempo, podemos olvidar esos compromisos y empezamos a devaluarlos. En cuanto dependa de nosotros, hermanos, debemos ser fieles en cumplir los compromisos y juramentos. Y en esto estamos imitando al Señor, que es fiel y verdadero. Queremos ser como el Señor, fieles y verdaderos. Y en esto estamos haciendo contrario a imitar a los de doble ánimo que Santiago citó aquí, que son como las olas, que van de un lado a otro, que son inconstantes en todos sus caminos. Hermanos, el mundo ve cuando somos de un solo parecer y cuando cumplimos o incumplimos nuestros compromisos. Hay personas que se van de las iglesias, abandonan sus votos por tiempos y cuando regresan, gracias a Dios que regresen, pero generalmente les digo, vamos a empezar un proceso. ¿Pero por qué, pastor? Claro, porque tú traicionaste a Cristo, porque te fuiste al mundo y no te importó, y dudamos sobre tu fe. Entonces queremos evidenciar y confirmarte en la fe, pero va a ser para bien. No, pero no es necesario. Claro, es necesario porque rompiste ese juramento con el Señor. Creemos que no es necesario, que estamos jugando aquí a ser pueblo de Dios, ser iglesia. A veces vemos las cosas tan ligeras, sin importancia, cuando Dios es el testigo, mis hermanos. Dios es el testigo. Debimos también decir siempre la verdad, hermanos. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Las mentiras son del diablo, no son de Dios. El diablo es padre de mentira, pero en Dios no hay engaño. Jesús es la verdad, su palabra es verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, así es llamada la iglesia. Pablo dice a los Efesios que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Efesios 5:9. Una evidencia de que el Espíritu está en el creyente es que su vida se caracteriza por la bondad, la justicia y la verdad. Y nosotros imitamos al Señor, entonces no podemos vivir en engaños y mentiras del enemigo. Más bien, contrario a mentir, debemos atesorar la verdad de Dios en nuestros corazones. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos guardar buenos tesoros en nuestro corazón, alimentarnos de la verdad y desear todo engaño y toda acción fraudulenta. Toda acción, ¿cómo puedo decirlo? Mañosa, no sé, como hacían los escribas y fariseos para incumplir. Buscar el atajo para poder escaparnos de la responsabilidad. Hay que evitar todo eso.
Entonces las amonestaciones y llamados aquí son varios. Primero, que se evite jurar fraudulentamente como los escribas y fariseos, evitando el nombre de Dios para eliminar su responsabilidad de cumplir lo prometido. Así no se nombre a Dios, el juramento es delante de Dios y es como si juráramos por Él. Segundo, que se evite hacer distinciones entre cosas más importantes o menos importantes para jurar. Todo lo dado y establecido por Dios es igualmente importante y demanda la misma validez. Y aquí podemos decir que no necesitan decir te lo juro, ¿no? Sino que cuando damos nuestra palabra, cuando nos comprometemos, estamos asimilando esa responsabilidad. Estamos diciendo que vamos a permanecer. No necesitamos decir la cláusula te lo juro o te lo juro por Dios. Dios está siendo testigo de nuestros compromisos y está siendo testigo de cómo abandonamos nuestra palabra. Hace mucho tiempo, yo creo que ustedes saben, tiempos, y hablo por mi cuenta de mis abuelos, y mi mamá me contaba esto, la palabra tenía valor. Mi abuelo decía, yo le doy mi palabra, y él sabía que tenía que cumplir. Era su palabra, y era su reputación, era su identidad, su buen nombre en la sociedad lo que estaba en juego. Romper su palabra era destruirse él mismo completamente. Hermanos, que no sea necesario llegar incluso a jurar en todo momento para tener credibilidad, sino más bien ser sinceros y decir la verdad. Y si juramos, el juramento se limitará solamente para asuntos especiales y nos comprometeremos imitando la fidelidad de Dios. Santiago no prohíbe jurar en el nombre del Señor y en ocasiones necesarias, sino que prohíbe jurar de manera fraudulenta, maliciosa, evitando a Dios, haciendo diferencia entre lo que se jura, jurando por todo y mintiendo para incumplir lo prometido. El problema, hermanos, es que vivimos en una sociedad que no quiere comprometerse. Ese es el problema. Pastor, yo no me quiero casar, yo quiero vivir así. Pastor, yo no quiero firmar la membresía. No, es que eso implica un compromiso que es demasiado grande para mí. No te va a exigir más de lo que dice la palabra de Dios. No, es que no me quiero comprometer. Vivimos en una sociedad que huye a la fidelidad, huye al compromiso y en eso imita al enemigo, no a Cristo. Quienes vivan en ese estilo de vida, sin compromiso, mintiendo, engañando, se oponen a la verdad y se unen al padre de mentira y de no arrepentirse, caerán en condenación. De nuevo vemos que la fe verdadera implica como fruto el uso adecuado de las palabras. Son llamados a ser como nuestro Señor, genuinos, verdaderos, fieles. Hermanos, hoy muchos tienen miedo, vuelvo a decirlo, de comprometerse en sus palabras y acciones. Y están huyendo de Dios mismo. Algunos tienen miedo a comprometerse porque saben qué implica, el costo es alto. Y hay, por ejemplo, en el matrimonio, cláusulas, hay responsabilidades que no quieren asumir. Algunos temen entrar a tomar la cena, ¿no? Que también implica un compromiso. Y permanecen así, sin asumir el compromiso nunca toman la Santa Cena. No, yo voy a la iglesia. Y tienen como una idea de que tienen que estar en perfección para poder participar, entonces pues, nunca la van a tomar porque nunca van a estar en perfección. Muchos no se quieren comprometer en un servicio a la iglesia, tienen dones, pero dicen, no, yo mejor me quedo quieto, no hago nada acá, porque el servicio implica compromiso, responsabilidad. Y hay que evadir para ellos, rebajar el comprometerse con Dios para no tener que dar tantas cuentas. Pero hermanos, el Señor nos llama siempre, siempre al compromiso y la responsabilidad. Si usted vino hoy a la congregación para solo probar un poquito de la sombra de la gracia de Dios, usted está en el lugar equivocado. Usted necesita comprometerse con Cristo. Cristo no nos pide un pedacito, nos pide completamente. Es un Dios celoso y santo. Es un llamado a ser fieles,
a su llamado, sino buscar atajos para reducir el compromiso. Y es claro, mis hermanos, que usted y yo en nada podemos cumplir en nuestras capacidades y fuerzas esos juramentos, sino que nos comprometemos siempre en la gracia y el poder del Señor. Si fuera en nuestras fuerzas que tomamos la Santa Cena, en nuestra santidad, no deberíamos participar de eso. Si fuera en nuestra capacidad que asumimos el matrimonio, no deberíamos hacerlo. No podríamos sostenernos en nuestras fuerzas. Es por la gracia de Dios. Y en todo juramento el Señor está presente. Tengamos cuidado con nuestras palabras y comprometámonos solo cuando estamos dispuestos y en condiciones necesarias. Y en lo demás hablemos siempre con la verdad. Pensemos por un momento, hermanos, ¿qué piensan los demás de nuestros compromisos? En el trabajo, la universidad, la iglesia. Pensemos cómo asumo responsablemente mis palabras, lo que yo hago, digo, ¿cómo lo asumo? Pensemos qué reputación tengo en la comunidad, dentro y fuera de la iglesia. Dios es un Dios que hace promesas y las cumple. Como sus hijos, ¿le imitamos? ¿Estamos imitando ese carácter de Cristo? ¿Estamos interesados en el compromiso o lo evadimos? ¿Estamos siendo fieles en guardar nuestras responsabilidades pactuales en la fe, en la iglesia? Con nuestros cónyuges, con nuestra esposa, con las familias, en la sociedad. Pensemos si utilizamos el juramento en nuestras conversaciones cotidianas para asegurar la verdad, si somos ligeros en nuestras palabras, porque Dios siempre está presente, vivimos en Él y somos de Él. Inevitablemente la vida cristiana, de nuevo, es una vida de compromiso y de fidelidad. Y el Señor fue el primero que se comprometió para venir a salvarnos. Y como ustedes lo saben, lo hizo en base a su propia vida. Él fue fiel y permaneció fiel a todo costo y al costo más alto. Jesucristo entregó su vida para cumplir el juramento de Dios hasta el final. Ahora Él nos llama a imitarle en diferentes formas, diciendo siempre la verdad sin variaciones o cambios, siendo fieles a nuestros juramentos, no valiéndonos de escapes para evadir la responsabilidad y no evitando las situaciones que demandan compromisos. Hermanos, el Señor nos dé la gracia de permanecer, de ser leales y de cumplir lo que prometemos imitándole a Él. El Señor les bendiga, hermanos.